Muy buenas noches con todos. Continuando una vez más con la Semana Jurídica por los 63 años de vida institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. En esta noche nos acompañará el doctor Edilberto Luis Martínez Castro, quien está ya presente en la sala Zoom, en el cual nos compartirá el tema, el ejercicio idóneo del Ministerio de la Defensa y sus reflexiones. Ante ello, y queremos dar la más cordial bienvenida, doctor Edilberto, a esta noche en donde iniciamos con la Semana Jurídica, días previos, o como se le menciona, la novena al aniversario institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, muchas gracias amigo, me encuentro muy bien. Muy bien, doctor. Pidiendo la dispensa del señor decano, él se encuentra ahorita en una reunión urgente de último momento. Él se va a conectar en la parte final de la presente conferencia. Por ello que le vamos a dar pase ahora al tema que le concede en esta noche, compartirnos a todos los agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, quiero iniciar esta exposición agradeciendo la gentil invitación de la comisión organizadora del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, que está cumpliendo sus 63 años de vida institucional. Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre el tema denominado el ejercicio idóneo del Ministerio de la Defensa. Reflexiones. Cuando en la universidad, en mi calidad de docente universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, adiestramos a nuestros futuros abogados hoy en día, ya que se encuentra en vigencia el Código Procesal Penal del año 2004, que ha ido entrando en vigor de manera paulatina, progresiva, en cada una de los distritos judiciales, empezando por Guaura, La Libertad, y así sucesivamente. Cuando nosotros, ya como operadores jurídicos, manifestamos y enfrentamos un proceso penal, tenemos obviamente que diseñar una estrategia. Pero, ¿cuál es la estrategia idónea que nosotros, los abogados, debemos de confeccionar para poder enfrentar con éxito para nuestro cliente un proceso penal? Miren ustedes, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿O de qué condiciones, qué presupuestos debemos de tener para poder enfrentar de manera idónea y exitosa el ejercicio del Ministerio de la Defensa? Primero, tenemos que tener conocimientos en lo que es la dogmática penal. Tenemos que tener en cuenta la teoría general del delito. Y es que este modelo procesal penal, digo yo, ha generado ya no tener que decir yo soy solamente penalista o yo soy procesalista. Creo que esa diferenciación se da en el ámbito teórico, porque si nosotros ejercemos el Ministerio de la Defensa, implica tener que tener conocimientos tanto de la teoría general del delito como de la teoría del proceso, y además de ello, sobre las técnicas de litigación oral, para poder confeccionar una adecuada teoría del caso. Yo necesito saber que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable, y que este delito empieza y se tiene que analizar desde el concepto de la acción. Una acción humana, consciente, voluntaria,
teniendo 3 características básicas de la acción, y a través de la función de enlace, ir a examinar el resto de categorías dogmáticas, como por ejemplo, ¿qué es lo que analizo en la tipicidad? A través de esta función de enlace, determinar si la acción tiene un tipo penal. Luego en la antijuricidad, ¿qué es lo que voy a examinar? Si la acción se encuentra justificada por el derecho. Y en la culpabilidad, si esta acción merece un reproche penal. Por eso que es exigencia que los futuros abogados tengan que tener conocimientos de la dogmática penal, saber diferenciar qué cosa es el tipo penal de la tipicidad. Si el tipo penal comprende o es el mismísimo delito, comprende la conducta abstracta descrita por el legislador, y la tipicidad viene a ser ese proceso de subsunción, de adecuación de esa acción en relación al tipo penal, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. A veces nos parece muy fácil cuando hablamos de la tipicidad objetiva, por ejemplo, y decimos, ¿cuál es el sujeto agente? Esto implica que yo tengo que saber delitos comunes, delitos especiales, tengo que saber las teorías del dominio del hecho, la teoría de infracción del deber, sobre todo cuando tenemos que defender, por ejemplo, a un funcionario o servidor público. Imputación objetiva, qué duda cabe. Y si hablamos de la tipicidad subjetiva, obviamente tenemos que tener conocimientos del dolo. Pero ¿qué clase de dolo exige la Corte Suprema en los procesos penales? ¿El dolo cognitivo, ese dolo volitivo o el dolo normativo? Miren ustedes. Y bueno, cuando nosotros analizamos ya en la antijuricidad, tenemos que saber qué cosa es una antijuricidad material, una antijuricidad formal, cuáles son las causas de justificación que establece nuestro Código Penal a partir del artículo 20, por ejemplo, en el 20.3, cuando hablamos de la legítima defensa. Debemos de comprender que, por ejemplo, la legítima defensa requiere de 3 presupuestos. Importante, la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque y la falta de provocación suficiente, que hay clases, ¿no?, de legítima defensa, una legítima defensa perfecta o completa, una imperfecta o una legítima defensa putativa. Lo mismo sucede con el estado de necesidad justificante, etc. Y cuando hablamos de la culpabilidad, debemos conocer como exigencia esos 3 presupuestos, empezando por la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de una conducta establecida en la norma. Todo ello implica la teoría general del delito. Y es una exigencia. Unido, obviamente, de la teoría del proceso. Si bien es cierto que este modelo procesal penal exige la oralidad, pero al momento de exigir la oralidad, no implica que hayamos desterrado por completo la escritura. Ejemplo, si yo soy abogado de la víctima o del perjudicado por el delito, yo, además de saber que tengo que constituirme como actor civil antes de que concluya la investigación preparatoria, mínimamente tengo que saber hacer un escrito de constitución de actor civil. Lo que implica entonces que no basta mis conocimientos de dogmática penal, puedo saber todas las teorías que conforman la teoría del delito. Pero requiere también estos conocimientos de la teoría del proceso, cómo constituirme como actor civil, por ejemplo, cómo realizar una denuncia, etc. Y también dije que se requiere hoy en día de técnicas de litigación oral. Técnicas de litigación oral que implica en el ejercicio del Ministerio de la Defensa que saber diseñar un alegato de apertura,
Y cuando yo diseño un alegato de apertura, obviamente aquí tengo que vaciar esos conocimientos de la teoría del delito. Yo no puedo decir, señor juez, voy a postular como pretensión la absolución de mi cliente, porque voy a demostrar en este juicio la atipicidad, porque obró en legítima defensa. No podría decir eso. Sería una aberración jurídica. Entonces, para yo poder, en base a la litigación oral, esbozar un alegato de apertura, implica la mixtura, los conocimientos del ámbito penal sustantivo y adjetivo. Y no solamente eso, para llevar a cabo una teoría del caso, sino también cómo interrogar, cómo contrainterrogar, cómo ofrecer una prueba nueva en el juzgamiento, cuándo decir la palabra objeción, cómo realizar los alegatos de clausura. Todas estas destrezas hoy en día, nosotros los docentes universitarios, tenemos que forjar al futuro abogado. Lo que implica entonces que el ejercicio idóneo del Ministerio de la Defensa, y digo Ministerio de la Defensa, porque nosotros en este sistema procesal enfrentamos al Ministerio Público. Y he escuchado mucho cuando algunos colegas dicen, yo soy abogado en litigios penales, ¿no? No, nosotros somos abogados del Ministerio de la Defensa, al igual que el Ministerio Público. ¿Y por qué decimos, digo yo, que es lo correcto decir el Ministerio de la Defensa? Porque nosotros los abogados también somos quien tenemos que controlar la legalidad. Somos defensores de la legalidad. La defensa de la legalidad no es exclusividad del Ministerio Público, no. Nosotros los abogados también ejercemos ese control de legalidad de la ley. Cuando, por ejemplo, presentamos una excepción de improcedencia de acción, un sobreseimiento, cuando nosotros tenemos que controlar esa acusación entendida como un acto procesal importante del Ministerio Público que sustenta una imputación penal, nos corren un traslado de 10 días y nosotros los abogados tenemos que hacer un control formal y de fondo. Somos controladores de la legalidad, no solamente en la fiscalía, el fiscal, los abogados también somos defensores de esa legalidad. Por eso somos Ministerio de la Defensa, al igual que el Ministerio Público. Muchas veces, seguramente algunos colegas que me están escuchando, en el ejercicio de este Ministerio de la Defensa, en alguno de los estadios del proceso común, o durante la investigación preparatoria, la etapa intermedia o el juicio oral, nos hemos visto, hemos sentido esa indefensión. Y muchas veces hemos sentido que no basta esos conocimientos dogmáticos, procesales y de litigación para poder llevar a cabo un idóneo ejercicio del Ministerio de la Defensa. Por ejemplo, cuando me corren el traslado de la acusación, y ustedes saben que hay 10 días para presentar ese control formal y sustancial. Pero resulta que de repente a mí me contratan después de los 10 días y el colega anterior ya ha presentado su escrito, ha materializado su estrategia, de repente una estrategia de negociación, de repente ha realizado un control formal de la acusación, manifestando, por ejemplo, no corresponde el
primer párrafo, sino el segundo, porque de repente la pena es inferior, pero de repente ustedes que al asumir esta nueva defensa, tienen una posición distinta. Y cuando van a la audiencia del control de la acusación, como abogados nuevos, y le corren el traslado oral, ustedes dicen, señor juez, voy a realizar un control formal de la acusación, que obviamente de repente no estuvo materializado en el escrito del colega anterior en el plazo de 10 días. ¿Y Fiscalía qué dice? Bueno, Fiscalía dice, ¿sabes qué? No está en el escrito, y como no está en el escrito, sería vulnerar el principio de igualdad de armas. Si esto es así, yo podría argumentar que como nueva defensa, el hecho que el colega anterior en el plazo de 10 días haya contestado su escrito, a mí me da legitimidad para que en la audiencia oral no pueda hacer ese control formal de la acusación. Porque de repente el hecho es un hecho abstracto. No me precisa cuál es el grado de intervención de mi cliente, si es un título de autor o de partícipe. Decir lo contrario implicaría entonces que el abogado nuevo que va a ejercer ese Ministerio de la Defensa tendría que ceñirse única y exclusivamente a lo que está establecido en ese escrito que fue presentado por el colega anterior, y lo que implicaría entonces que se trataría de una audiencia, digamos, una simple audiencia para cumplir una determinada solemnidad. Y el abogado en el ejercicio del Ministerio de la Defensa, cuando es contratado, tiene que diseñar una teoría del caso, ya sea una estrategia, entendida esta como una estrategia de negociación o de refutación. Y eso implica que hay que conferenciar, hay que escuchar al cliente, hay que leer toda la carpeta fiscal, hay que escuchar los audios dependiendo del estadio procesal en el que nos han contratado, para recién ahí poder dar un pronóstico como estrategia. Pero ¿qué ocurre más aún si yo digo, oiga, señor juez de investigación preparatoria, dice la teoría que usted es un juez de garantía y que la etapa intermedia, teóricamente, es una etapa de saneamiento, lo que implica que la defensa tiene que controlar esa acusación, y si esa acusación está, su acusación precisa, concreta en relación a los hechos, grado de participación, quantum de pena, de reparación civil, y tiene alto grado de probabilidad de una condena, dice la teoría que debe pasar a juicio. Si ustedes me dicen cuál es una opinión mía de por qué este modelo procesal no está siendo exitoso, digo yo que lo que está fallando es la etapa intermedia. Porque es una etapa de mero trámite. El fiscal, algunos fiscales, para no generalizar, acusan por acusar. Y el juez de investigación preparatoria muchas veces santifica, acepta todo lo que dice esa acusación por más esfuerzo que hace el Ministerio de la Defensa. En desarrollando el caso, el ejemplo que he consignado, como soy nueva defensa, entonces no tengo opción a objetar. Y ahí viene el título también de mi ponencia en relación a las reflexiones. ¿Qué pasa? Si Fiscalía, por más que el Ministerio de Defensa saca a relucir esas observaciones para que sean subsanadas, nos toca un juez de investigación preparatoria que santifica todo lo dicho por el fiscal, y ustedes saben que algunas decisiones son inimpugnables, y termina pasando a la siguiente etapa. Entonces, ¿qué cosa quiero establecer como primera reflexión? De que en algunos casos, lamentablemente, para poder realizar de manera idónea el ejercicio del Ministerio de la Defensa, no nos basta, no nos es suficiente la teoría del delito, la teoría del proceso, las técnicas de litigación. Esto
me invita a vincularme a la segunda reflexión. Y es que por política criminal siempre pensamos que para poder combatir el delito, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, siempre utilizamos al derecho penal, entendido también al derecho procesal penal, al derecho de ejecución con los beneficios, y decimos, creemos, ¿no? Nos encomendamos al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho de ejecución penal, como si fuese un Dios que, estableciendo la norma, la ley, la realidad va a cambiar. El proceso penal peruano, que ha seguido toda esta reforma procesal en Latinoamérica, siguiendo a Chile y a Colombia, nosotros en el Perú hemos pensado que el hecho de seguir estos sistemas procesales de estos países iba a garantizar, por ejemplo, que los juicios sean más rápidos. Esto no es así. Ya tenemos nosotros juicios para fines del próximo año. ¿Por qué? Porque está fallando la etapa intermedia. Y nos preocupamos por buscar una norma procesal perfecta. El éxito del sistema de justicia penal peruano no está en la norma. Está en nosotros, los operadores jurídicos. Está en el fiscal que, en teoría, se exige que un fiscal sea objetivo. Un profesor, Tomás Nagel, dice que objetivo es tener punto de vista de nadie. El fiscal tiene que ser objetivo. La pregunta es, ¿los fiscales son objetivos? ¿Qué se le exige al juez? Un juez imparcial. ¿Los jueces son imparciales? ¿Y qué se requiere en el abogado? Un abogado que prepare su defensa, que estudie, que sea minucioso en cada uno de los hechos contemplados, por ejemplo, en la acusación. No solamente tengamos que atribuir responsabilidad al fiscal o al juez, sino también hagamos una mea culpa como segunda reflexión de nosotros los abogados. ¿Nos preparamos para el caso? ¿Qué hacemos? Siempre, por lo general, acudimos a una estrategia de negociación. Así el cliente no tenga responsabilidad penal, pero es la salida más fácil. Un principio de oportunidad, una terminación anticipada, una conclusión de juicio. Y muchas veces invitamos a nuestro cliente a tener que asumir una responsabilidad porque no somos minuciosos. Entonces el sistema de justicia penal, el éxito no radica en la norma, sino está en nosotros los operadores jurídicos. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando nos contratan para juicio oral, nosotros los nuevos abogados ya venimos heredando actuaciones procesales que se han dado en la investigación preliminar, preparatoria y en la etapa intermedia, y cuando ya vamos a diseñar nuestra teoría del caso, nos damos cuenta que el colega anterior tenía una prueba nueva, o tenía una prueba, o un medio de prueba, que no lo presentó durante la investigación preparatoria y que tampoco lo sacó a relucir, ni lo presentó, ni lo ofreció en la etapa intermedia. ¿Y qué hacemos nosotros los abogados? Decimos, señor juez, voy a ofrecer una prueba nueva. ¿Y cuál es el criterio del juzgador? Establecer lo primero que te pregunta el señor abogado. Ese medio de prueba que usted está intentando ofrecer como prueba nueva, ¿qué fecha tiene? ¿Es antes o después del control de acusación? Bueno, si ese medio de prueba fue antes del control de acusación, entonces ocurre que la mayoría de jueces, bajo el legalismo en estricto sentido, no admiten la prueba nueva. Y obviamente esto genera
defensión en el ciudadano que está siendo procesado. Limita el derecho de defensa. Disminuye, obviamente, esa finalidad que se dice que tiene el proceso penal, que es arribar a la verdad, ¿no? ¿Por qué? Por simplemente hay que aplicar la norma a rajatabla. Y obviamente esto genera indefensión. Entonces se requiere un buen juzgador, buenas prácticas en los jueces, sentido común, flexibiliza la admisión de la prueba, por ejemplo, que sea una prueba pertinente, que sea una prueba lícita, admítela, señor juez. Y luego ya tú la valorarás en juicio para sustentar la pretensión absolutoria o condenatoria. El sistema de justicia penal en el Perú nos motiva, la tercera reflexión, de que la teoría que nos enseñan o que enseñamos en las facultades de Derecho en nuestro país dista mucho de la práctica judicial. Hay una gran distancia, años luz, digo yo. Por ejemplo, y estos espacios académicos me permiten establecer algunas opiniones a modo de reflexión. En la teoría, por ejemplo, nosotros a los estudiantes les enseñamos sobre la presunción de inocencia. Y decimos, por ejemplo, que la presunción de inocencia es un concepto jurídico, procesal, penal, universal, de aplicación erga omnes. El Estado tiene que probar para poder sentenciar. Y mucha gente, muchos abogados y muchos estudiantes de derecho dicen, bueno, si yo voy a enfrentar un juicio, yo me acuerdo de la teoría y digo que, bueno, el Estado tiene que probar para poder condenar. ¿Eso es así? ¿Eso es así? Creo que no. Creo que no. Seguramente mis profesores me jalarán la oreja por lo que voy a decir. Y es que yo digo que lamentablemente hoy en día yo tengo que probar mi inocencia. Más allá de lo que dicen los libros, ¿no? Que no hay que probar la inocencia. Yo digo que sí hay que probarla en juicio. ¿O no es así? Claro que yo tengo que probar mi inocencia. Porque si yo digo, bueno, yo soy inocente y voy a contratar a un abogado, de repente no idóneo, no especialista en la materia, y yo tengo mi verdad en relación a mi inocencia, y en el otro extremo enfrento a un fiscal experto que sabe diseñar una teoría del caso, que sabe cómo interrogar, cómo contrainterrogar, seguramente que su pretensión se va a superar mi pretensión. ¿Qué duda cabe de ello? La presunción de inocencia, como siguiente reflexión, en el sistema de justicia penal, ¿se encuentra garantizada? He dicho bien. Y lo digo fundamentándome en la práctica judicial. Y no necesariamente en los delitos graves, crimen organizado, qué duda cabe, sino, por ejemplo, en los delitos de mínima lesividad, por llamar así, considerando la mínima lesividad a este puñado de delitos que se pueden acoger a lo que prescribe el artículo 2 del Código Procesal Penal respecto al principio de oportunidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si un señor que un sábado está cumpliendo 20 años de matrimonio, durante el matrimonio tienen un solo hijo que tiene ya 19 años de edad, decide salir
a un restaurante campestre a las afueras de la ciudad, pocos minutos, 15 minutos aproximadamente, y luego de compartir un almuerzo, toman 2 cervezas, el esposo, la esposa y el hijo de 19 años. Luego ya retornan a la ciudad y en ese momento, a punto casi a 3, 4 cuadras de llegar a su domicilio, son intervenidos en estos operativos policiales. El esposo que maneja el vehículo es intervenido, solicitan sus documentos y el policía se percibe que el señor tiene aliento a alcohol. Rápidamente le hacen la prueba pertinente y efectivamente sale que el señor ha consumido alcohol. El señor le dice, ¿sabe qué, señor policía? Yo hoy día estoy celebrando los 20 años de matrimonio con mi esposa. Acá está mi hijo, mire, acá están las fotos que hemos subido en el Facebook. Hemos tomado solamente 2 cervezas. Estoy a 4 cuadras de llegar a mi casa. Mire, yo no estoy tartamudeando, puedo caminar correctamente, tengo todos mis papeles en regla. Pero, ¿qué dice el policía de acuerdo a la ley? Bueno, de acuerdo a la ley dice, señor, usted tiene que acompañarme a la comisaría más cercana porque usted tiene que hacerse su prueba de alcoholemia. Y bueno, entonces yo lo acompaño a la comisaría. Me voy a la comisaría, me hacen mi prueba de alcoholemia. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que yo tengo que esperar, ¿no? Tengo que pasar a una sala de meditación a esperar que llegue el resultado del certificado médico. Perdón, del certificado de dosaje etílico. ¿Y eso cuándo llega? Bueno, eso llega el día siguiente. Por lo general, bueno, así ocurre en la libertad, distrito judicial. ¿Y qué significa eso, señor policía? Bueno, eso significa que usted se va a quedar a dormir acá en esta sala de meditación, que en realidad es una carceleta, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros los abogados cuando nos convocan? Hablamos con el fiscal, le explicamos el caso y el fiscal me dice, ¿sabe qué, señor abogado? Yo no puedo hacer nada porque usted sabe que hay que esperar que llegue este certificado de dosaje etílico. Si su cliente no supera el 0.5 gramos de alcohol en la sangre, bueno, se va a su casa. Pero si supera, usted ya sabe que hay que cogerse un principio de oportunidad. Bueno, y esto es una anécdota de la vida real, porque a mí me contratan y yo ya estaba pensando, dije, no, ¿cuánto irá a ser este gramo de alcohol en la sangre? Por lo general hay que cogerse un principio de oportunidad, que es un tema académico también, que podemos hablar sobre el control de la acción, como sucede en España, que es todo un tema que en otro momento, si me invita a este colegio, voy a poder explicar alguna posición que tengo en relación a los delitos de conducción en estado de ebriedad sustentados en el control de la acción. Pero bueno, eso es un tema académico. Entonces, en la práctica nos acogemos a un principio de oportunidad, entonces me llaman en la noche, me dicen, doctor, me han sacado, me están tomando una foto, me han sacado huellas, y le digo, bueno, hay que esperar que llegue el certificado, yo al día siguiente ya me voy a la fiscalía para poder ya conferenciar, esperar a la fiscal para decirle sobre el certificado. Y la grata sorpresa fue cuando ya yo llego a la fiscalía, pocos minutos después llega mi cliente, el investigado, el que había quedado toda una noche a dormir ahí en esta sala de meditación. Y resulta que el certificado de dosaje etílico había llegado a la policía muy temprano y había arrojado menos del 0.5 gramos de alcohol en la sangre. Por lo tanto, no había delito y lo habían dejado en libertad. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? Bueno, la presunción de inocencia, algunos me dirán, sí existe. Lo que no existe, o lo que aparentemente hace no sentir la presunción de inocencia, es la mala práctica judicial, fiscal, policial. Podría tener sentido esto. Podría tener sentido, porque de repente si tocaba a un fiscal respetuoso de esta presunción de inocencia, se hubiese apersonado de repente a la comisaría, hubiese podido entrevistarse con el investigado y de repente le decía, señor ciudadano, usted de acuerdo a ley, hay que esperar el certificado, pero bueno, vaya a su casa, venga al día siguiente a la fiscalía. Si usted supera el 0.5 gramos de alcohol en la sangre, yo le voy a explicar que puede acogerse un principio de oportunidad, que significa abstenerse del ejercicio de la acción penal, le explico. Y si usted no se presenta, bueno, le va a salir captura. Así que váyase a su casa y con su esposa y con su hijo que está afuera de la comisaría.
Bueno, ahí recién podríamos creer sobre la presunción de inocencia. Entonces, profesor, la presunción de inocencia existe, bueno, en los libros está, ¿no? En la práctica nos hacen sentir que esto no se da, menos con la prisión preventiva, que es otro tema también, ¿no? Claro, me podrán decir algunos, pero la libertad es un derecho fundamental, pero usted sabe, profesor, que los derechos fundamentales no son absolutos, tiene razón. Pero ¿cuál es el fracaso, por ejemplo, como reflexión de la prisión preventiva? La mala práctica, la alarma social. Se sacan muchos acuerdos plenarios, ¿no? Sobre la prisión preventiva, las clases de arraigo, ya los 3 presupuestos materiales del 268, ahora hay 2 más, que en el fondo no son presupuestos materiales, ¿no? Que son procesos, son presupuestos de carácter formal, la motivación es un presupuesto de carácter formal, es más, es una obligación, porque está en la Constitución, el deber de motivar, de explicar los fundamentos de hecho y de derecho, por qué yo le estoy, como medida cautelar, arrebatando el derecho a la libertad a esta persona, para garantizar el éxito del proceso penal. Entonces, esta reflexión de cómo poder garantizar a través del ejercicio idóneo del Ministerio de la Defensa en la presunción de inocencia requiere muchas veces una buena práctica del fiscal, del policía y también de los jueces. Como última reflexión, debo manifestar que el sistema de justicia penal en el Perú, ya desarrollado dentro del ámbito del Ministerio de la Defensa, implica, digamos, tener que hacer un reconocimiento para todos aquellos colegas de Tacna y de los demás distritos judiciales del Perú, porque ser abogado en representación del Ministerio de la Defensa en el Perú es, digo yo, coloquialmente hablando, para valientes. Muchas veces nos hemos sentido seguramente tristes porque hemos creído que el caso ya lo teníamos ganado porque nuestro cliente era inocente. Sin embargo, concluido el juicio, obtenemos una sentencia condenatoria. Particularmente, y debo confesarlo públicamente, muchas veces me he sentido muy triste. Y muchas veces me he sentido que los conocimientos, como dije inicialmente, sobre la teoría del delito, sobre la teoría del proceso, sobre litigación oral, muchas veces no es suficiente para garantizar el adecuado ejercicio del Ministerio de la Defensa. Lamentablemente. Lamentablemente esto es así. ¿Qué debemos hacer? Bueno, que la tristeza nos debe pasar rápido y tener mucha más fuerza para embestir esa segunda instancia, porque a pesar de todo, yo creo y soy devoto de que la teoría del delito y todas las instituciones del ámbito procesal y de ejecución penal son ingredientes necesarios para poder construir una teoría del caso adecuada. Pero además de ello también se requiere. Porque ¿de qué me sirve si yo tengo conocimientos en estas áreas del derecho si de repente yo no tengo o me da la desidia, el desinterés, o me limito única y exclusivamente a armar mi teoría del caso con la sola entrevista con mi cliente, que hoy se ve más complicado en época de pandemia, en lo cual
muchas veces hemos tenido limitaciones para poder entrevistarnos, por ejemplo, con nuestro cliente que se encuentra en la cárcel o en algún centro penitenciario. Y tenemos que esperar que nos llame pocos minutos para poder conversar con ellos. No debemos solo limitarnos a la simple entrevista con nuestro cliente. Debemos ir también, no solamente a la carpeta fiscal, los audios, muchas veces, ¿por qué es importante los audios? A veces los abogados nos dejamos llevar por las actas y muchas veces se confunden, se equivocan. En las actas dice una información que cuando usted escucha los audios, hay cosas distintas, pero ya se consignaron. Y si nosotros nos dejamos llevar por lo que se consigna en el acta, muchas veces podemos fracasar en ese ejercicio de defender a nuestro cliente. Miren ustedes, escuchar a nuestro cliente. Esto seguramente va a sonar muy trivial, pero ¿es fácil escuchar a nuestro cliente? A veces tenemos clientes que hablan mucho, otros clientes que hablan muy poco, hay que saber escuchar, hay que saber preguntar, hay que ir a la escena del crimen, hay que tratar de obtener la mayor información posible. Entonces, nunca nos dejemos llevar solamente por lo consignado en las actas fiscales o judiciales. Escuchemos los audios, eso es muy importante. Bueno, espero que este ilustre colegio de abogados de Tacna y todos sus agremiados celebren sus 63 aniversarios y manifestar que nosotros que ejercemos el Ministerio de la Defensa en el Perú, debe haber un reconocimiento especial porque litigar en el Perú, con todas las dificultades que existen y que sentimos, porque teóricamente también puedo hablar lo que se dice la igualdad procesal, la igualdad de armas. Bueno, yo casi no creo mucho en esa igualdad procesal, lo siento en cada juicio, ¿no? Muchas veces yo llego puntual, siempre llego puntual a las audiencias, pero a veces hay que esperarlo al fiscal, ¿no? Y el fiscal se comunica con el juez y el fiscal le dice al juez, oiga, señor, espéreme, estoy llegando, estoy aperturando mi audiencia, estoy terminando, ¿no? Pero si el abogado no llega a la hora puntual porque ya llegó el fiscal y está el juez, bueno, ¿no? Ya quisiera yo llamar al juez, señor juez, espéreme un ratito, tengo fallas en el sistema virtual, o estoy en otra audiencia, o estoy delicado, ¿no? Los fiscales dicen, bueno, se va a suspender la audiencia porque el fiscal está de vacaciones. Y aparece otro fiscal y el fiscal dice, bueno, señor, he venido, yo no soy de este caso, pero he venido a decir que el fiscal está de vacaciones. ¿Y qué pasa si la defensa hace eso, no? Te subrogan y te multan. Entonces, la igualdad procesal muchas veces es teórica, ¿no? Hay muchos conceptos teóricos que en la práctica judicial nos desaniman, nos desalientan y a veces pensamos, como la presunción de inocencia, que esta no existe. Pero sí, sí existe. Sí está en los libros, lo que no hay son buenas prácticas. He tratado, me gustaría seguir conversando en relación a todo ello, pero espero alguna pregunta que sería importante para poder de repente compartir alguna reflexión en base a la práctica judicial en el ejercicio del Ministerio de la Defensa. Recuerden esto, el abogado controla la legalidad, no solo el fiscal. Y recordemos siempre, ya como palabras finales en onomástico de este ilustre colegio, que nosotros llevamos esa estrella de 7 puntas. Y algunos dicen que es las 7 colinas de Roma. Otros dicen que representan los 7 dones del Espíritu Santo, sabiduría, fortaleza, etcétera, ¿no? Orar por las causas justas. El profesor Marcial Rubio tiene un libro muy bonito en el cual explica cómo es que surge el abogado. Surge antes de Roma. Roma
lo asimila y lo aporta al mundo. El abogado era la persona del pueblo porque había un consejo de ancianos y muchas veces se tenía que juzgar a estas personas y se necesitaba un defensor. El abogado era la persona más honesta, más inteligente, más proba de esa sociedad. Y es así como surge. Por ejemplo, recuerdo que leí que en Grecia se requería 2 requisitos para ser abogado: ser un hombre libre y ser un hombre honesto. El Ministerio de la Defensa, dentro del sistema de justicia penal, espero que algún día cambie esta realidad y se acorte esa distancia entre la teoría y la práctica judicial. Si hay alguna pregunta, encantado de poder yo absolverla, y de no ser así, quiero dar mi agradecimiento al señor decano y también a los organizadores de este ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Muchas gracias. Doctor Edilberto, muy buenas noches. Muchas gracias por la conferencia magistral el día de hoy. Yo sé que muchos de nosotros han cantado, les ha gustado y les ha agradado, y es más, han comprendido el tema explicado el día de hoy. Le mandan saludos también, por lo que veo en la transmisión en vivo, dándoles sus felicitaciones por la ponencia del día de hoy. En nombre de todo, bueno, tomando la atribución en nombre de todos los agremiados y de los participantes, ha sido gustoso el que nos haya acompañado en esta noche tan especial. A continuación, continuando con el protocolo respecto a la semana jurídica, en esta ponencia magistral, con exposición del tema el ejercicio idóneo del Ministerio de la Defensa, sus reflexiones, por el doctor Edilberto Luis Martínez Castro, expositor de esta noche, procederemos a dar lectura de la resolución de reconocimiento número 0022-JD/ICAT del doctor Edilberto Luis Martínez Castro, por parte de mí, como coordinador académico del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Un momento, por favor. ¿Me confirma si ya se puede apreciar en pantalla? Estoy tratando de compartir. Ahora sí. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, gestión 2021, Bicentenario de la República del Perú. Resolución de Junta Directiva número 0022-2021-JD/ICAT Tacna. Tacna, 12 de noviembre de 2021. La propuesta del señor abogado Jaime Silva Motalico Calla, decano de la Orden, y el acuerdo de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna para que el magíster Edilberto Luis Martínez Castro sea reconocido en atención a sus méritos académicos y profesionales como miembro distinguido del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Se resuelve. Artículo primero. Otorgar el reconocimiento, disculpando el tema de la escritura, al doctor Edilberto Luis Martínez Castro, en mérito a su destacada trayectoria profesional, puestos al servicio del derecho y de la comunidad tacneña, designándolo miembro distinguido de esta orden, preeminencia que se le concederá en acto solemne a realizarse el día viernes 12 de noviembre del presente año a las 20:30 horas. Artículo segundo, notificar el contenido de la presente resolución al doctor Edilberto Luis Martínez Castro para los efectos consiguientes. Regístrese, comuníquese y archívese. Abogado Jaime Silva Motalico Calla, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. A continuación tendremos las palabras de cierre
por parte del señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, referentes a la 9ª conferencia magistral de esta noche. Adelante, doctor. Ya. Bien, Edwin, muchísimas gracias por cederme el uso de la palabra. Bien, primeramente, buenas noches una vez más a todos y cada uno de ustedes. Y sobre todo, buenas noches al doctor Edilberto Martínez Castro, un excelente jurista que es una luminaria del derecho nacional. Doctor Edilberto Martínez Castro, primeramente para demostrarle, expresarle mi profundo agradecimiento al nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna por haber aceptado formar parte de esta semana de capacitación jurídica por motivo de celebrarse el 63 aniversario de creación del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, el ejercicio idóneo del Ministerio de la Defensa, sus reflexiones. Un tema muy interesante que nos conecta con la realidad de nuestro sistema de justicia. Un abrazo enorme, doctor. Hubiéramos querido tenerlo presente físicamente, pero felizmente la virtualidad y los instrumentos que nos brinda la tecnología al menos nos permite estar conectados de manera virtual. Gracias a todos nuestros seguidores por seguir las capacitaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna y recordarles que en el Ilustre Colegio de Abogados ya estamos a punto de crear nuestra cámara de arbitraje y va a haber un curso de formación de árbitros en donde todos los colegas que aprueben este curso van a tener la oportunidad de integrar la nómina de árbitros de la Cámara de Arbitraje de Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Asimismo, el día de hoy hemos tenido una reunión con el señor Procurador General del Estado, con quien hemos visto la posibilidad de crear un programa de formación para aspirantes a procuradores del Estado, para que defiendan los intereses del Estado desde las instituciones. Y ello va a permitir que dichos aspirantes estén registrados en la Procuraduría a fin de que sean considerados en el momento en que la Procuraduría vaya a proponer a los futuros procuradores en las distintas instituciones, municipalidades, digitales, provinciales, gobierno regional. Va a haber campos para todos, colegas. Y una vez más, doctor Edilberto Martínez Castro, su ponencia no ha sido buena, ha sido brillante. Nosotros se lo agradecemos y esperamos seguir contando con su valiosa participación, con su valioso apoyo en nuestro esfuerzo por capacitar a nuestros colegas y convertir a Tacna, al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, en una potencia formadora de los mejores abogados penalistas de nuestro país. Muchísimas gracias. Ahora tendremos las palabras del ponente del día de hoy, doctor Edilberto. Adelante, por favor. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras y manifestarle que puede contar conmigo. Estoy a su disposición académica. También por ahí he enviado algunos presentes académicos al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna para que lo tengan ahí en su biblioteca y poder los colegas leerlo sobre algunos libros en el ámbito penal, procesal penal, política criminal que he escrito. Así que muchas gracias, señor decano, y cuente conmigo. Muchas gracias por la oportunidad y un fuerte abrazo, y ya en estos días espero poder conocerlo personalmente para darle un fuerte abrazo en nombre de todos los colegas de Tacna por sus 63 años de vida académica institucional. Doctor, asimismo, quería manifestarle en este acto
de que en el ilustre Colegio de Abogados de Tacna también lo vamos a nombrar como miembro honorario de este Colegio Profesional de Tacna, y para nosotros va a ser un honor que usted también ya esté integrando el libro de oro de los miembros honorarios del ilustre Colegio de Abogados de Tacna. En verdad nosotros nos sentimos muy honrados por tenerlo aquí con nosotros, y cuando venga aquí a Tacna, por favor, dese un salto aquí por el ilustre Colegio de Abogados, que con todo gusto le vamos a dar la más grata bienvenida. Un abrazo, doctor. Bien, Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo, muy amable a todos los colegas. muy bien, fue la 9ª conferencia magistral en esta semana jurídica. De la misma forma, doctor Edilberto, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche maratónica por parte del aniversario institucional en esta semana jurídica por los 63 años de vida institucional del ICAT. Lo esperamos con los brazos abiertos aquí en la ciudad heroica de Tacna para la ceremonia protocolar con el nombramiento como miembro honorario. Doctor, lo esperamos. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y un abrazo a la distancia. Listo, muchas gracias. Hasta luego, señor decano. Hasta luego, Edwin. Hasta luego, colegas. Muchas gracias. Listo, doctor. Nos vemos aquí el próximo martes. Muy buenas noches, doctor. Buenísima y brillante ponencia, gracias.